¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Sean una vez más bienvenidos a este su canal, El Libro Dorado. El día de hoy exploraremos uno de los argumentos más recurrentes acerca de la veracidad del mito cristiano, y es el que el tiempo se dividió en un antes y después de la existencia de Jesús. Poniendo como contexto que este cálculo del tiempo siempre estuvo relacionado con los dioses y la política. Pero veamos, el calendario es un sistema de cómputo del tiempo. Desde los inicios de la humanidad se han creado con el fin de predecir eventos climáticos. Desde el Neolítico, que encontramos la talla de un hueso que describía lo que era el paso de la luna, hasta los calendarios lunisolares de los sumerios. Y para la creación de estos siempre se tomaron en referencia eventos externos, como lo fue el movimiento de la luna, el movimiento del sol, así como la posición de las estrellas. De hecho, las Pléyades y su aparición en el cielo está relacionado con las lluvias. También las crecidas de los ríos han influido en estos eventos o calendarios, como lo fue la crecida del Nilo con la salida de Venus. Y es que el calendario, amigos, es una construcción humana y este es parte cultural. Va a depender mucho de la época y la cultura, ya que los calendarios entre culturas varían. Un ejemplo de esto es que los egipcios tenían dos tipos de calendarios, uno sacerdotal y otro civil. Uno era más exacto que el otro. Por ejemplo, el sacerdotal era más relacionado con los faraones y los dioses. Pero el calendario no es exclusivo de alguna cultura antigua, sino que todas las culturas agrícolas de la antigüedad contaban con este, los aztecas, los sumerios, etc. Es por eso que casi todas las mitologías se parecen debido a que están basadas en los calendarios y en los ciclos de la Tierra. Pero gracias a algunos factores políticos se comienzan a generalizar estos calendarios. Por ejemplo, nuestro calendario occidental proviene de la cultura romana, como el derecho y otros elementos culturales, pero esto se debe a la influencia que tuvo el imperio y que aún sigue vigente después de 2000 años. Y esta imposición de antes y después de Cristo en realidad se hizo siglos después de que el supuesto nacimiento de Jesús se diera, y en realidad únicamente se da por la influencia política que tenía la iglesia, ya que el supuesto inicio de Roma se da hace unos 2700 años. Su cómputo de calendario era en fases lunares, ya que de ahí proviene el nombre de mes, que de latín significa luna. Este cómputo se inició con la supuesta fundación de Roma, y digo supuesto porque existen varias versiones y leyendas, y las culturas antiguas databan de más años lo que era su cultura para darle más valía. Por ejemplo, el calendario romano tenía 10 meses y se comenzaba en lo que era la primavera o el mes de marzo, que ellos lo llamaban Martilus. Era dedicado al dios Marte, dios de la guerra y de la vegetación. Y un dato que quizás la gente no le haya prestado la atención, pero los nombres con los cuales cuenta nuestro calendario ya provienen desde esos 10 meses romanos, ya que por ejemplo el quinto mes que ellos tenían se llamaba Quintilis, el sexto se llamaba Sextilis, el séptimo Septembris, el 8 Octubris, el 9 Novembris y el 10 Decembris. Literalmente era el número de meses. Pero con este calendario era difícil calcular los cambios estacionales, como lo era el solsticio y los equinoccios, como lo es el cálculo del año nuevo chino, que se calcula en la primer luna llena, o la Semana Santa, que cada año se calcula. Todo esto dependiendo de lo que son las estrellas. Y para subsanar este error de cálculo se le añadieron 2 meses al año, que fue Januaris, que es enero, y febrero. Es por eso que cada 4 años se intercala un día para poder ajustar la contabilidad del calendario. Pero a pesar de esa nueva inclusión de meses, el calendario aún seguía teniendo desfases, así que Julio César tuvo que intervenir, el cual a través de un astrólogo griego, el cual tomó el calendario egipcio solar y descartó el lunar, porque consideraba que con el calendario solar era más fácil calcular las estaciones, y así fue como se configuró nuestro año de 365 días y un cuarto. De hecho, el libro de Enoc es un calendario, pero en él se estipula cuánto valía una hora en tal mes, cuánto valía el día, la noche, los meses, etc. Es por eso que con esta reforma que hizo Julio César, el calendario fue llamado calendario juliano, y en su honor se nombró a un mes llamado julio. Lo mismo sucedió con Augusto y su reforma, el cual le dio el nombre de agosto. Como podemos apreciar, todos los caminos llevan a Roma.
Y recordando que este cálculo en inicio se dio en base a la creación de Roma. Pero más adelante, con toda la influencia que comenzó a tener lo que fue el cristianismo y la religión romana, fue entonces cuando un monje cristiano llamado Dionisio el Exiguo hizo un cálculo del supuesto nacimiento nombrándolo el año 1. Este se lo propuso a la iglesia, ya que en esa época el cristianismo dominaba toda Europa. De modo que la iglesia cristiana, para fortalecer su mito, apoyó la idea y así lo estableció. Y así fue como toda cultura se encadenó a esta idea del nuevo occidente romano y su religión. Como podemos apreciar, esta división de tiempo simplemente fue una medida política de la Iglesia. Para el siglo XVI, los astrólogos se dieron cuenta de que se había desfasado el calendario una vez más. El Papa Gregorio aprobó una reforma para poder eliminar 10 días más. Esta reforma hizo que el año fuera más corto y preciso. Y es el calendario en el cual vivimos actualmente, un calendario gregoriano. Bien amigos, y como conclusión, con toda la influencia que tenía Roma en la antigüedad, su poder imperial, podemos darnos cuenta de que por qué fue impuesto el antes y después de Cristo y que este obedece a una cuestión política para poder reforzar así el mito cristiano. Bien amigos, hasta aquí este pequeño informe. Ya saben que si ustedes quieren agregar algo, no duden en dejarlo escrito abajo en la caja de comentarios. También ahí encontrarán mis redes sociales para que puedan encontrar más información de este tipo. Y si les fue útil este contenido, no duden en suscribirse, en darme un like y en compartir. Pero si han llegado hasta el punto de este video, no me resta más que agradecerles y desearles un excelente día.